¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Antes del comentario sobre la reunión, quisiera hacer público un agradecimiento. En el mes de marzo me hicieron llegar un libro que es La historia de la industria de Córdoba. Un libro que ha editado la Unión Industrial, que fue escrito, es la obra póstuma de Efraín Bischoff. Bischoff murió en el 2013 y bueno, se tomó la decisión de editarlo. Bueno, su hijo, ex directivo de la Unión Industrial, trabajó en completar, de manera tal que es un libro, me llevó algún tiempo leerlo, porque son 400 páginas. Tiene, hacia el final, fue completado por Bischoff, por Carolina Puig y por Fernando Sibila, de la Unión Industrial, con un capítulo que tiene que ver con la evolución institucional. Y realmente es muy, de muy fácil lectura. Bischoff es un escritor, era un escritor muy claro, de manera tal que agradezco y con cierta mora, digamos, lo hago público y hago el comentario que me pareció realmente bueno. No sé si me pueden tomar allí, voy a mostrarle la... No, ¿me podés tomarme ahí? La tapa del libro, que... Historia de la industria argentina. Historia de la industria de Córdoba, y que tiene un capítulo, el capítulo 31, donde además se habla de la evolución de las entidades gremiales, de la Federación Industrial y de la ADIC, y que se transformó en la UIC después, ¿no? Así que hago público ese agradecimiento con cierta demora, pero justificada porque no quería hacerlo antes de leer el libro. Vamos a lo que decías vos esta semana, y más allá de lo que se pueda hablar de la coyuntura, que seguramente con Daniel Semirás lo van a revisar, pero bueno, el foco, para el gobierno al menos, es claramente la reunión del G20. Y entonces, bueno, vemos en los medios que se habla de la seguridad del G20, de cuántos son los líderes mundiales que van a estar, que cómo van a ser las reuniones, y a veces no se precisa exactamente qué es el G20, ¿no? Me adelanto a decir que algo de lo que anticipaste, en el sentido que uno no debería esperar, digamos, noticias sorpresivas, va a ser así, pero es una reunión importante como cuestión más de largo plazo. Le voy a pedir al director que empecemos a ver unas imágenes que traje sobre esto, ¿no es cierto? Bueno, ese es el símbolo de la reunión de Buenos Aires, del G20, y allí está, digamos, ¿qué es lo que es el G20? En realidad el G20 comenzó siendo un foro de responsables de finanzas, que inicialmente, además, su antecedente era lo que se conoce como G7, 7 potencias, a la cual después se había sumado Rusia, se decía G7 más Rusia, después Rusia fue excluida después del conflicto de Crimea, pero a partir, digamos, del 2008, y en la necesidad de tratar los efectos que tenía, además, la crisis internacional, la crisis de los derivados financieros, se resolvió que se hiciera además una reunión de los líderes, de los jefes de Estado, ¿no? Y se incorporaron un conjunto de países, entre los cuales está Argentina. En la placa siguiente están los países, Es decir, son 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Si no me equivoco, todo el PBI del mundo. Ya ese día vemos un número de eso, pero además hay un representante de la Unión Europea, eso hace, digamos, los 20. Los que están subrayados allí, en realidad, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, eran los miembros del G7, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué relevancia tiene esto que decís vos? ¿Qué relevancia tiene en relación al producto mundial? Claro. En la placa siguiente está puesta la participación que tiene, es el 85% del Producto Bruto Interno del planeta. Hagamos que la aclaración, que es el 85%, pero si uno toma solamente los 7, los que eran del G7, es más del 60% eso, claro, ¿no? Bueno, 85% del Producto Mundial, es el 75% del comercio, el 66% de la población y algo más del 80% de la inversión global en investigación y desarrollo, ¿no? O sea que es un organismo importante.
mejor, me voy a corregir, en realidad no es un organismo, porque no tiene la forma que tiene un organismo internacional, sino que son reuniones que se realizan a lo largo del año, se realizan muchas reuniones de distintos grupos de trabajo y normalmente se culmina con una declaración que es el resultado de la reunión de los jefes de Estado, ¿no? A mí me parece que este año reúne o capitaliza una tensión mayor precisamente por el conflicto de Truman con China, ¿no? Bueno, allí va a haber seguramente alguna noticia. ¿Alguna noticia? Quisiera que pongamos finalmente la otra placa más. Han realizado más de 50 reuniones este año y en realidad va a haber una declaración final, que no siempre se logra una declaración final por unanimidad. Con consenso. Y probablemente este año haya alguna discusión de eso, porque uno de los objetivos del G20 es promover, digamos, la liberalización del comercio internacional, y ahí va a chocar con algunas de las ideas que tiene el presidente Trump. Claro. ¿No? Veamos la siguiente placa. En la siguiente placa está el primer tema que puso Argentina, porque el país que preside, en realidad fija una agenda, que no necesariamente la declaración final va a abordar solo eso, pero esos temas casi seguro no van a estar ausentes. Y el primer tema que fija Argentina, que fijó el futuro del trabajo, y el segundo es infraestructura para el desarrollo, y el tercero, que le voy a pedir que lo pongamos, es un futuro sustentable desde el punto de vista alimentario. Esos son los tres ejes de la agenda, ¿no? Esos tres ejes están atravesados por un cuarto eje, digamos, los atraviesa los tres, que es la discusión desde una perspectiva de género. Déjame que vuelva entonces sobre lo de la agenda. El tema del trabajo es un tema que tiene distinta consideración en los países centrales que en países periféricos como la Argentina. Claro. Nosotros acá tenemos la preocupación, si tenemos 9.6 de desempleo abierto, qué pasará con la próxima medición y demás. Pero en los países centrales la discusión es qué sucede con el mundo del trabajo en el marco del avance de la robotización, en el marco de la definición de nuevos perfiles laborales y de la desaparición de alguna de esas actividades, ¿no? Entonces va a ser un tema que seguramente va a estar, hace incorporado. Un año y medio nosotros venimos discutiendo eso. Claro. Hace un año y medio que venimos hablando de la relación del trabajo, qué va a pasar en la Argentina con la robotización. Sí, bueno, eso ya es una discusión en los países centrales, yo diría que forma parte de la agenda pública de casi todos los países, ¿no? Bueno, ¿qué puede lograr Argentina en este contexto, digamos? Yo creo que el presidente Macri hubiera anhelado una reunión con un contexto argentino distinto. Cuando se anunció la presidencia de Argentina, además de estos países están los organismos internacionales, además de los organismos internacionales quien preside hace invitación, en el caso de Argentina invitó a Chile, pero España es un país que generalmente ha sido invitado, aunque no estaba dentro del G7, ni dentro de los que después se agregaron. Pero digo, el anhelo de Macri seguramente hubiera sido un panorama parecido al que tenía el año pasado para esta época. Y eso no lo tiene. Esto no le quita relevancia, creo yo, a la reunión. La reunión es muy importante para Argentina y creo que es muy importante para el mundo desarrollado también. Casi seguro que va a haber alguna conversación entre Trump y el presidente chino. Yo dije hace algunos programas que había estado leyendo una nota que había salido en Le Temps, el diario de Ginebra, en la cual lo que se plantea allí es que es probable que veamos una representación china más abierta a dialogar con Trump. Es decir, más abierta a negociar más que confrontar. Pero bueno, eso lo veremos porque casi seguro va a haber una reunión entre estas dos personalidades del mundo. Para Argentina es importante porque eso le permite básicamente mejorar sus relaciones internacionales, políticas, pero que tienen que ver finalmente con lo económico. Una vez lo dijimos acá, uno no podría pensar que el apoyo del Fondo Monetario Internacional al gobierno y a Argentina, de la magnitud que fue, de la modificación que sufrió y del anticipo que se hizo de los desembolsos, de hecho ahora se acaba de autorizar uno de los desembolsos, no se puede pensar si uno no piensa de que hay una mirada favorable del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
de hecho, porque son los principales accionistas del fondo, pero además porque tienen una relación muy cordial. Y a mí me da la impresión que eso le ayuda, digamos, aunque no le pueda resolver los problemas de la coyuntura, ¿no es cierto? Vos decías hace un rato, el dólar pisó los 40, debe haber, cuando salga al aire el programa, probablemente digamos, el cierre haya bajado un poquito. Digo, el gobierno no creo que le preocupe que esté en 40, pero Argentina sigue estando en una situación bastante frágil, es bastante vulnerable. Y entonces cualquier apoyo externo, por supuesto, no va a resolver los problemas, pero le va a ayudar al gobierno. El gobierno tiene que resolver los problemas y tiene que mejorar seguramente su soporte político interno, ¿no? Pero yo creo que es una reunión muy importante, como fue importante hace una semana cuando Duhovne viajó para, digamos, en un paso más en el intento de Argentina de entrar a la OCDE. Y aunque la noticia que salió fue que el informe de OCDE era bastante crítico respecto a la evolución de la economía. 2 años de caída seguida. Sí, de todos modos, los avances que ha ido haciendo Argentina en ese terreno, los procesos de inclusión adentro de OCDE son procesos muy lentos y digamos que eso el gobierno lo viene realizando razonablemente bien. Claro. De manera tal que, si por un momento hacemos abstracción de esta coyuntura, donde ahora ya sí vamos a usar plenamente la palabra recesión después de los últimos datos que ha dado a conocer el INDEC, si hacemos por un momento de abstracción de eso, pensando en el otro frente, en el frente externo, me parece que la reunión es realmente muy importante. Más allá, además de los temores que ahora todo el mundo tiene, que si no podemos organizar una final de la Copa, ¿cómo vamos a organizar una reunión de G20? Pero fuera de eso, que creo que no, digamos, no es justificado ese temor, digo, es una reunión para Argentina singularmente importante. Donde va el G20 hay lío. Sí, siempre. En el 2017 fue en Alemania. Sí, sí. Bienvenidos al infierno, decía. Y hay 100.000 tipos en la calle criticando el G20. Es decir, donde va el G20 generalmente hay, digamos, disturbios. Sí, porque lo que sucede es que como es un evento que tiene tanta cobertura de los medios en el mundo, entonces los sectores que se definen como o anticapitalistas o antiglobalización aprovechan ese contexto para hacer visible su reclamo, ¿no es cierto? Y seguramente acá algún reclamo vamos a ver. Indudablemente que sí. Pero de todos modos yo creo que es una reunión para el gobierno importante. Habrá que ver los resultados. O sea, cuando finalice, hacer un análisis más concreto de qué fue lo que quedó en limpio, pasando la zaranda. Lo que no hay que esperar es que haya un resultado, digamos, para el corto plazo. Menos con la situación que está Argentina. Seguramente. Es decir, los inversores extranjeros no podrían, por ahora, mirar la Argentina con el propósito de inversión. Sí, es más una apuesta a mediano y largo plazo. Alfredo, nos vemos la semana que viene. El martes nos vemos. Dale.